queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del cuarto trimestre de este año. El título de la lección es El hombre, artesanía divina. Esta lección es una lección de esas que promete llevarnos a la restauración para que nuestro corazón se refresque y encuentre nueva esperanza. Entre muchas cosas, en esta semana estaremos comentando qué son los orígenes y por qué necesitamos entenderlo. Además, vamos a conocer cómo es la imagen de Dios y cómo nosotros hemos sido imprimidos a imagen y semejanza de ese Dios al que tanto nosotros hemos aprendido a amar. Además, vamos a descubrir por qué se corrompe esta imagen y cómo Dios tiene un plan especial para restaurar la imagen divina en el hombre que necesita ser salvado. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos qué bendición tiene nuestro Señor para nosotros en esta lección. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Salmos capítulo 100, el versículo 3. La Biblia dice así: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La Biblia está diciendo aquí, está reclamando una premisa. Una premisa es algo que está garantizado 100% que es así. En otras palabras, son hechos factuales, que son reales. Y ella está diciendo, reconocer que Jehová es Dios. Por ahí la misma Biblia dice que el necio dice el necio en su corazón, que se refiere a la mente. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Yo les aseguro a ustedes, hermanos, que están aquí frente a esta pantalla, que el necio tiene razón. En su corazón no hay Dios. Él es necio. Aquí la Biblia está diciendo reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos por medio de la evolución. La filosofía de Charles Darwin. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esta es la premisa que está reclamando Dios para nosotros en Salmos capítulo 100. La realidad que Dios creó a la humanidad a su propia imagen. El pecado contaminó y corrompió la imagen divina en el hombre. Dios hizo entonces un plan para restaurar esa imagen en nosotros. Alguna vez Arthur Schopenhauer se encontró, dice, por la calle mientras estaba por ahí pensando con una persona y chocó con ella. Y al chocar con ella lo increpó, en otras palabras lo enfrentó y le dijo enojado, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Preguntó, dijo, eso quisiera yo saber, ¿quién soy? La realidad es que nosotros tenemos un origen. ¿Quién soy yo? Soy una criatura de Dios. ¿Por qué nací? Nací para alabar y para adorar a aquel que me hizo a mí y te hizo a ti. ¿Cuál es mi misión? Bueno, hay diferentes misiones para cada persona, hay diferentes dones, diferentes talentos. Pero cada uno de nosotros tenemos una misión que es glorificar, bendecir el nombre de Dios con nuestra conducta, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. La misión de nosotros es glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Tenemos que conocer nuestro origen para poder llegar a nuestro destino, que es el reino de los cielos. Hay un vínculo inseparable en nuestra identidad y doctrina de la creación. Ahí se encuentran todas las respuestas a la doctrina bíblica central para comprender a la humanidad. Desde el comienzo, allá en los orígenes, nosotros tenemos que saber y entender que se refiere al hecho de llegar a ser del origen. En otras palabras, tenemos un propósito por el cual hemos sido creados. La Biblia enseña
la creación es opuesta al evolucionismo. En otras palabras, lo que la Biblia enseña es opuesto a lo del evolucionismo. Y hablando del evolucionismo, déjenme decirles que esta filosofía ya realmente pasó de moda. Lo que hoy se habla entre el mundo científico es un diseño inteligente. Alguien creó todo esto. Pero tenemos que conocer cómo la corriente evolucionista ha tratado de alejar a Dios de la agenda del hombre. Estudiemos la lección de esta semana llamada El hombre, artesanía divina, y veamos cuál es la bendición que tiene nuestro Dios en la lección del domingo, que su título es La creación y los orígenes humanos. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. La lección del día domingo, su título es La creación y los orígenes humanos. La Biblia dice, y Dios creó al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué nos dice este texto acerca de nuestros orígenes? ¿Cómo son ellos tan diferentes de lo que la mentalidad mundana enseña? Como por ejemplo el evolucionismo. La teoría del Big Bang, que es la teoría en la cual hubo una gran explosión y así fue como se fueron creados todos lo que nosotros conocemos como el sistema solar. Es imposible no ver cómo un acto consciente de Dios, allá en la creación, tenía un propósito específico al crear al hombre y a la mujer. Fuimos hechos con un propósito y eso nos dio una naturaleza y una esencia específica desde el comienzo. Creó, dice, varón y hembra los creó. Creó varón y hembra. Creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Hay un pastor conocido como Rick Warren. Rick Warren escribió un libro llamado Vida con propósito. Este hombre, este pastor, ha vendido millones de copias de ese libro. ¿Por qué? Porque en realidad este libro le ha dado a muchas personas que han sido sus lectores conciencia de que Dios tiene un propósito para el hombre. Esto es importante entenderlo, porque algunos pensadores han alegado que los humanos tenemos que crear nuestro propio significado y propósito en la vida, porque venimos sin ellos en forma inherente. En otras palabras, nacimos por accidente y vivimos la vida por accidente. El evolucionismo enseña que siendo un accidente no tenemos ningún propósito. En contraste, según la Biblia, ya venimos completos, hechos a la imagen de Dios y creados para darle gloria. Hemos nacido con un propósito. Y aunque algunas personas, es sorprendente, dice la lección, que algunos eruditos bíblicos, oiga bien, algunos eruditos bíblicos, o sea, los que estudian mucho acerca de la Biblia, desechan la historicidad de Adán. En otras palabras, niegan el origen de la existencia del ser humano en Adán. ¿Y saben qué? La Biblia tiene evidencias claras y exactas. La Biblia muestra los hechos del mismo de la creación. Dice que Dios creó a Adán y Eva, y en el libro de Judas habla acerca de Enoc, que fue el séptimo después de Adán. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Es la genealogía. Adán y todos los descendientes llegó a Enoc y sigue la cadena humana. En otras palabras, el origen y todo lo que sigue por delante. Y por tanto, como el pecado entró por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Pero ahora dice la Biblia en 1 Corintios 15, 20, 22, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron en él. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. La pregunta es, ¿fuiste hecho a la imagen de Dios tú? ¿Sí o no? ¿Aceptas tú que en realidad tienes un origen y seguramente tienes un destino? Y cuando me refiero a un destino, no me refiero al destino eso que lo ponen como místico, no, que tienes un propósito. Destino significa un blanco, una meta, donde vas a llegar. Tu origen es en Dios y vas hacia Dios. Ponte a pensar, ¿qué valor inherente tienes tú? ¿Cuál es el valor como ser humano que tienes?
a pesar de tus faltas, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus limitaciones. Yo puedo decir que soy hecho a la imagen y semejanza de mi Dios. Me ha dado un propósito, tengo una razón por la cual vivir, la cual es glorificar, alabar y bendecir con mis pensamientos, con mis palabras y con mis hechos a mi Creador. Quiera Dios que ese sentir pueda haber en todos nosotros al meditar en esta lección. Estudiemos la lección del día lunes y veamos qué nos dice ella con relación a la imagen de Dios. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día lunes, su título es La imagen de Dios, parte 1. Y como ustedes saben, todo privilegio trae consigo una responsabilidad. Como vimos ayer, Adán y Eva fueron personas literales, no símbolos o mitos de seres que no existieron. Ellos fueron seres humanos de carne y hueso, hechos a la imagen de Dios. Dios dice que la humanidad está hecha a su imagen, tanto así que la Escritura dice, la Biblia, el registro bíblico dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, que señoree sobre las aves del campo, que señoree sobre las bestias en la tierra. En otras palabras, al hacer a Adán y a Eva, Dios los puso en el huerto del Edén para que ellos señoreasen. Ellos fueron hechos a la imagen de Dios, ese es el privilegio. Y la responsabilidad que tenían era la de ser mayordomos, cuidadores de todo lo que Dios les puso en su mano. Ser creados a la imagen de Dios parece ser necesario para ejercer cierta función. En este caso, para tener dominio sobre el resto de lo que Dios había creado. Por lo tanto, la imagen que Dios otorgó, lo dotó, dice, de dotaciones físicas, intelectuales, sociales y espirituales necesarias para que la humanidad cumpliera el propósito para el cual el hombre fue hecho. Tener dominio sobre el resto de la creación ciertamente incluye respeto, cuidado y buena mayordomía. Tal vez la humanidad debería de interactuar en una forma dinámica con el orden inferior. El hombre fue creado de tal modo que refleja cómo Dios interactúa con los hombres. De hecho, fue hecho a la imagen de Dios. También significa que los humanos deberían representar a Dios ante el mundo con sus pensamientos, con sus palabras y con sus hechos. Tenemos una gran responsabilidad al haber sido creados a la imagen de Dios, pero también tenemos un gran privilegio. En cierta ocasión Jesús fue confrontado por los fariseos y por los herodianos. Llegaron donde Jesús y le preguntaron, maestro, sabemos que tú eres un gran maestro, y lo elogiaron y lo levantaron. Y después dijeron, ¿es lícito darle al César las taxas? ¿Hay que pagar los impuestos? Y le dijo Jesús, tened la moneda, traed la moneda. Y le mostró la moneda con la imagen del César. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? ¿De qué está hecha esta imagen? ¿Cuál es esta imagen? Y es la del César. Pues entonces denle al César lo que es del César y a Dios las cosas de Dios. Mire cómo se entrelaza aquí la mayordomía. Hay que darle a los hombres lo que es de los hombres y a Dios lo que es de Dios. El mensaje práctico de Jesús parece ser, da tu dinero a César. En otras palabras, paga tus impuestos, tiene responsabilidad, él tiene su imagen en él, por lo tanto le pertenece, pero date a ti mismo, a Dios. Tú tienes la imagen y le perteneces a él. Dios nos ha creado a su imagen. Continuemos con la lección de este día porque tiene una parte 2. La imagen de Dios, parte 2, la lección del día martes. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día martes, su título es La imagen de Dios, parte 2. Cualquier cosa que signifique hecho a imagen de Dios, significa ciertamente exactamente lo mismo. Fuimos hechos para ser imagen de Dios. Sin embargo, Dios nos puso algo especial, nos creó para tener una manera de interactuar los unos a los otros, para estar en sociedad y relacionarnos unos a los otros. Pero de manera particular, la Biblia registra la experiencia de Adán
después de que Dios lo puso ahí en el huerto del Edén. Dice la Biblia que Dios formó de todas las criaturas del polvo de la tierra, las aves, los animales y aún las bestias, y todas ellas las trajo a Adán. Adán empezó a ponerle nombre. Dios le dijo a Adán, mira, todo esto que te traje aquí, tú le vas a poner nombre. Y Adán empezó a ponerle al caballo, caballo, a la paloma, paloma, al burrito, burrito, cada uno de los nombres le puso a cada uno de los animales. Esta autonomía de Dios, autonomía que le dio la capacidad a él de elegir, de tener de alguna manera cierta, podemos decir, no realmente independencia, sino que él era parte de la creación, pero tenía de alguna manera una autonomía, o sea, que él tenía la capacidad de elegir. La libertad dada aquí a Adán debería dar nombres a las criaturas que Dios había creado. Dios no le dio sus nombres, sino que lo dejó a él esta tarea. El texto sugiere que Dios aceptaría los nombres que Adán le diera a las criaturas. Esto es el libre albedrío de que tanto hablamos nosotros. Dios nos dio a nosotros la capacidad de elegir. Lamentablemente algunas veces se elige y se elige mal. Otras veces se elige sabia y santamente, lo cual es lo correcto. Y Adán después fue puesto a dormir, fue puesto en un sueño. Y después que Adán fue puesto en un sueño, Dios dice que abrió de la costilla de Adán, sacó la costilla y de la costilla del hombre, de Adán, hizo a la mujer. Después que Adán despertó, dijo, wow, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada ella varona. ¿Por qué? Porque del varón fue hecha. Muchos comentarios se han escrito acerca de este asunto. Lo fascinante aquí, entre otras cosas, es la cercanía, la intimidad de que debía existir entre Adán y Eva. En otras palabras, estaba el uno al otro. Éramos iguales. Bueno, iguales aquí no va con estos dedos, pero igual. Éramos iguales. Entonces, Adán dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y varón y hembra los creó. O sea, varón y varona. Estábamos al mismo nivel, fuimos hechos iguales. Ahora, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, varona, porque de él, porque del varón fue tomada. Y fue hecha ella, y ella será, dice, madre de todos los seres vivientes. En otras palabras, fuimos creados para multiplicarnos, para subjugar la tierra y llenar la tierra. Fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y ciertamente, esto es un gran privilegio. Pero como dijimos, también es una gran responsabilidad. Así es que, tanto el hombre y tanto la mujer, tenemos grande responsabilidad porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Repito, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones deben de reflejar esa imagen santa, pura y perfecta de nuestro Hacedor. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día miércoles con una noticia que seguramente va a llenar de tristeza al corazón de muchos. Una imagen corrompida. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día miércoles es una lección muy interesante, pero a la misma vez es un tema muy serio. Resulta que uno de los muchos obstáculos para quienes quieren ver el evolucionismo en el informe bíblico es la caída. No se puede hablar de la caída de Adán y de Eva si no se habla primero de la guerra que hubo allá en el cielo. En otras palabras, la guerra no comenzó aquí en la tierra con Adán y Eva, comenzó allá, en el cielo. Y las personas que no entienden el origen verdadero de este gran conflicto, no pueden ver en la tierra, que es la creación, lo que pasó allá en el cielo, porque son asuntos espirituales. Y lo que es espiritual se debe de discernir espiritualmente. Así es que, por la transgresión de Adán y Eva, entraron al mundo el sufrimiento, la muerte y una idea contraria al modelo evolucionista del sufrimiento y la muerte serían parte del proceso de la creación. En otras palabras, hay que creer, según los evolucionistas, solamente que el hombre nace, crece, se reproduce y muere.
Este es un ciclo natural para ellos. Para ellos no existe la idea de un Dios, ni tampoco la idea de un diablo enemigo de Dios y de su creación. ¿Cómo sería el carácter de Dios si nos enfocáramos en el evolucionismo? Recuerda que es la teoría del Big Bang, una manera violenta para crear los mundos. Si ese fuera el carácter de Dios, entonces Dios realmente es pura violencia, de acuerdo a los evolucionistas. Un Dios que usa procesos violentos de manera egoísta, ciertamente no es la imagen perfecta del Dios que me muestra la evidencia bíblica. ¿Qué produce el evolucionismo en el plan de salvación? Cuando se habla solamente del evolucionismo en el plan de salvación y no se toma en cuenta el origen del mal allá en la guerra, en el cielo, entonces lo que hace el hombre es perderse, y ese realmente es el eslabón perdido. El eslabón perdido no es el origen que trata de interpretar el origen de las especies. No, no, no. El eslabón perdido es el origen allá en el cielo de la guerra entre Miguel y sus ángeles y Satanás, el diablo, la serpiente antigua y todos sus demonios. Debo decirle que cuando Adán y Eva fueron tentados y cayeron en pecado, toda la belleza de la creación empezó a sufrir. Las hojas empezaron a caerse, los frutos empezaron a podrirse y ellos sintieron miedo, tanto miedo que se escondieron. ¿Y saben qué? Empezó aquella pareja que fueron creados iguales, empezaron a acusarse el uno al otro. Adán dijo, la mujer que me dio y comió. Y la mujer dijo, oh no, no, entonces la serpiente me engañó, lo cual realmente era cierto en ese punto. Y empezaron no solamente a acusarse, sino que empezaron a ver que el clima empezó a cambiar. Y toda la belleza de la creación, aquellos animalitos que Adán un día le había puesto nombre, al león y al cordero, el león empezó a comerse al cordero y toda la creación empezó a sufrir. La Biblia dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado entonces también entró la muerte. Y así como la muerte, como en Adán todos los hombres mueren, ahora en Cristo todos podríamos ser vivificados. La lección de este día nos manda a revestirnos de un nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. En otras palabras, la imagen realmente fue corrompida. El carácter de Dios que había sido impreso en el corazón, en la mente del hombre, el hombre fue llevado cautivo por el enemigo y destruyó sus facultades mentales, espirituales y aún corporales. Empezó a degradarse de tal manera que empezó a perder la belleza. Imagínense usted, Adán era un hombre con una estatura imponente y hoy realmente se ha venido degradando poco a poco la imagen del Creador. En este día dice algo bien interesante la lección que me llama grandemente la atención y lo leo textualmente. El pecado afectó todo aspecto de la vida humana y aún la tierra misma. Una triple maldición que se posó sobre el mundo. La primera fue la caída de Adán, la siguiente el asesinato de Abel y luego el daño causado por el diluvio. En otras palabras, toda la belleza fue corrompida, fue deteriorada, fue degradada de una manera tan terrible que ahora tú y yo no solo sufrimos enfermedades, muerte y dolor, sino que hay calamidades y todos los desastres. Dios había creado a la criatura y a su creación para que viviera feliz eternamente. Y entonces entró la muerte. Y hoy el llanto, la tristeza y el dolor por la muerte nos alcanza todo. Todo. Porque la imagen perfecta del hombre fue corrompida al haber caído en pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Estas son las malas noticias de todo el proceso de la creación y la caída del hombre. Pero les tengo buenas noticias. Dios creó un plan para rescatar y salvar lo que se había perdido. Y la lección del día jueves tiene esa respuesta que tanto llena de amor y de esperanza nuestro corazón. El título de la lección del día jueves es La restauración. Estudiemos la lección de esta semana y veamos cómo Dios, en su amor y misericordia y en sabiduría, vino a hacer que este plan se cumpliera
para restaurar y salvar lo que se había perdido. Estudiemos nuestra lección y continuemos con esta bendición. Muy bien, la lección del día jueves, su título es La restauración. Tal vez has oído hablar de algunas historias de algunas personas que andan buscando el elixir de la vida, o si no, la fuente de la juventud. Pues bien, en el día de hoy, en esta lección, Dios nos muestra a través de su palabra y por medio de esta lección, cómo Dios ha tenido siempre un plan de salvación para la restauración del hombre caído y también toda su creación. Aunque los efectos del pecado fueron profundos, y aunque la Biblia habla de renovación y restauración a la imagen de Dios, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos algo que hacer para poder recibir esta restauración, la salvación que Dios nos ofrece. La Biblia dice que a los que antes conoció, oiga bien, a los que antes conoció, para que Dios te pueda salvar, tiene que conocerte y tú tienes que conocerlo a Él. La Biblia dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a los que Él ya conoce, los predestinó, los ha elegido para salvación. Por tanto, mirando nosotros a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria. Y aunque la degeneración a causa del pecado ha deformado en nosotros la imagen perfecta de Dios, y hoy conocemos solo en parte la imagen de Dios en nosotros, un día lo veremos cara a cara y lo veremos tal cual eres. De tal manera que nosotros tenemos que ser renovados, tenemos que ser regenerados en el espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? La Biblia sustenta la esperanza de ser hechos nuevos a la imagen de Dios. Vamos a ser renovados, la imagen de Dios va a ser reimprimida en nosotros. Los efectos del pecado todavía se mantienen en nosotros. Lo podemos ver en las relaciones sociales, lo podemos ver en el trato con los semejantes, lo podemos ver en la creación, cómo las hojas se caen, los frutos se pudren, lo podemos ver en toda la naturaleza, la creación y aún en el mismo hombre. Existen actualmente personas que puede decirse están en un grado de degradación tal que se ha pervertido la imagen de Dios en ellos, en las drogas, en los vicios, en el sexo y en tantas otras cosas. Cristo es la esperanza, la base de la renovación humana, y todo cambio que se produzca en nuestra vida y la esperanza de salvación descansa solo lo que Cristo realizó por nosotros basado en su justicia y no en la nuestra. En otras palabras, yo no me voy a esforzar mental o físicamente para alcanzar la salvación. Debo de reconocer, en primer lugar, debo de reconocer que el pecado entró por un hombre y el pecado pasó a mí y la muerte llegó a mí. Reconozco que he caído en pecado, que estaba sin esperanza, sin salvación, que yo no podía por mí sostenerme, que yo no podía vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios por mí mismo. Reconocí mi pecado y entonces me di cuenta que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que creyendo yo en Él no me pierda, mas sea restaurado a su imagen, a semejanza y pueda alcanzar la vida eterna. ¿Acaso no son buenas estas noticias? Jesús vino. Yo reconozco mi pecado. Me arrepiento con dolor y con sufrimiento en mi alma por haber pecado contra Dios, mi Creador. Y ahora viene el nuevo nacimiento. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hemos sido renovados por medio de la transformación. No en un poder intrínseco en nosotros, sino en el poder, la gracia, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leo aquí literalmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura enseña que para lograr la renovación espiritual, entramos en una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Oh, es una guerra espiritual, no es carnal. Nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Los que están siendo renovados a la imagen de Dios encuentran que esta guerra es en realidad de la experiencia humana. El que se haya decidido a entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones
de la naturaleza humana no regenerada, respaldados por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparados para atacarlos. Estamos en una guerra. Tenemos que agarrar las armas de nuestras milicias, que no son carnales. Cada día debe renovar su consagración, cada día debe batallar contra el pecado, los antiguos hábitos, las tendencias heredadas hacia el mal. Se disputarán el dominio y contra ellos debe velar siempre, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor, que me dio el elixir de la vida, que me dio la fuente de la juventud y la vida eterna. En Cristo todos somos vivificados. Así es que no reine más el pecado en vosotros y vuestros instrumentos que sirvan para la justicia. Bendito, alabado sea el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador y el único, porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino que en el nombre de Jesús, y ante Él se ha de doblar toda rodilla y toda boca de confesar que Jesucristo es el Señor. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza por todos los siglos. Veamos cómo termina la lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición. Estudiemos la lección de esta semana. Esta semana tuvimos una maravillosa lección que nos mostró cómo el hombre es una artesanía divina. Dios, al hacer del polvo, del barro de la tierra al hombre, hizo de él una pieza, una obra maestra. El arquitecto divino formó al hombre a su imagen y a su semejanza. La imagen de Dios estaba perfecta, en armonía con la naturaleza y la ley de Dios y los principios de su justicia. Esta semana vimos cómo el pecado separó al hombre de su hacedor, y de esta manera hubo una enemistad entre Dios y el hombre, al haberse el hombre separado de Dios y haber caído en pecado. Mas de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea reconciliado con Él. Y de esta manera, por los méritos de Cristo, el hombre puede restablecer la armonía entre Dios y su hacedor. Mejor dicho, entre el hombre y su hacedor. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina y debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es un nuevo nacimiento, sin el cual, según Jesús, nadie puede ver el reino de los cielos. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma del ser humano. En el principio Dios creó al hombre a su propia semejanza, lo dotó de cualidades nobles, su mente era equilibrada y toda la facultad de su ser estaban en armoniosa unidad con su hacedor. Pero la caída y sus resultados permitieron estos dones. El pecado echó a perder y así hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar esta fue el objeto con el que se concibió el plan de salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Estamos en ese tiempo de gracia. He aquí hoy el día de salvación para ti y para mí. Necesitamos encontrarnos con nuestro Redentor, reconocer nuestras faltas y reconciliarnos con Él. El hombre, artesanía divina, nos enseñó 4 conceptos poderosos que nos pueden ayudar a alcanzar la salvación y mantener esta esperanza de salvación. Por ejemplo, la creación y los orígenes humanos. No somos producto de la casualidad ni de un accidente. Somos hechura y creación de nuestro Padre Celestial. Esa imagen, el concepto número 2, esa imagen de Dios nos dio también privilegios, como les dio a Adán a ponerle los nombres a todos los animales, le dio una gran responsabilidad. Y como hemos dicho durante toda esta semana, el propósito es de que pensemos, hablemos y actuemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué diremos de la restauración?
el concepto número 5, que en realidad podría ser el número 4 en esta semana. La restauración del hombre fue real cuando Jesucristo dijo: hecho está. El plan de salvación se consumó. La maldición del pecado, la muerte, la degradación del hombre, fue allí como volvió a tener la esperanza de salvación en Jesucristo. Esta lección ha sido para mí mismo una gran bendición. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 4. Su título es La salvación, la única solución. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta bendición que promete ser algo maravilloso para alimentar nuestro corazón de la sabia ciencia de la salvación. Que Dios les bendiga. Gracias por visitar nuestro canal y los espero la próxima semana.